Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblos con identidad no viven la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber a dónde voy. Caminando nuestra América, nos llega esta comunicación con Ana Silvia Monzón, que la saludamos desde Radio Futura. ¿Cómo estás, Ana Silvia? Bien, Lila, qué gusto conectarnos ahí sí que a través de la distancia. Te agradecemos que hayas hecho este esfuerzo de hacer una pausa en tu trabajo allí, que vienen siendo las 13:22, ¿verdad? 13:23. Así es. Y en este tiempo que nos hemos conversado, ya hace más de un año que no tenemos una charla aquí en De Pueblos y Caminantes, que nos gusta tanto tener comunicaciones con vos. La situación sociopolítica en Guatemala ha tenido algunos cambios en este tiempo. Hemos seguido con alegría ver los cambios del gobierno con el gobierno de Arévalo, y queríamos saber si esto en alguna manera cómo ha incidido, ¿no?, en la cotidianeidad. Así es. Muchísimas gracias por la pregunta. Y sí, efectivamente, en los últimos meses, nuestro país se vio sacudido, ¿verdad?, por muchísimos acontecimientos Sí. en torno a las elecciones. No sé si me escuchas, Lila. Perfectamente. Sí. Acá estamos con Leandro Echegaray, y ambos escuchándote muy atentamente, y nuestros oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, decía que efectivamente el año pasado, todo el 2023, tuvimos una serie de situaciones bastante complicadas, en las cuales pues hubo una votación que favoreció a un partido que nadie tenía en el horizonte, pero que significa un cambio. Es decir, la población votó por un cambio, porque ya veníamos con varios gobiernos caracterizados por la corrupción, Totalmente, por la limitación de las libertades, sobre todo de expresión y de organización, y con un manejo de la pandemia muy dudoso y muy corrupto. Entonces, la población, la mayoría, votó al partido Semilla. Sin embargo, se empezó a generar un proceso de persecución a este partido, al mismo binomio que ganó, a través de mecanismos legales. Quisieron plantear que había un fraude. No se logró, ¿verdad? No lograron esto. Esto implicó una movilización impresionante, creemos que una de las más importantes en las últimas décadas, de los pueblos indígenas, que encabezaron un movimiento ciudadano para recuperar la democracia. Este movimiento surgió en el occidente del país, hicieron una caminata hasta la ciudad y se apostaron frente al Ministerio Público, que es de donde estaban surgiendo estas acciones de persecución, pidiendo la renuncia de la fiscal general. Claro, y eso ocurrió hace muy poquito, ¿no? Es muy reciente este cambio. Eso ocurrió entre el 2 de octubre, que fue cuando llegaron a la ciudad,
y el 14 de enero del 2024. Fueron 106 días de resistencia. Se apostaron ahí y ahí se generó un espacio muy interesante donde las autoridades indígenas generaron muchísima empatía, muchísimas conexiones con otros movimientos en la ciudad. Hubo de todo, muchas expresiones en los barrios como no se veía desde hacía décadas. Y lo más importante, creo yo, en un país tan racista, es el reconocimiento que se le dio en sectores que antes eso no lo veían, ese reconocimiento a las autoridades indígenas. Bien. Entonces eso digamos que en la historia reciente es un hito, claro, que todavía estamos procesando, ¿verdad? Finalmente se logró el binomio asumiera, con muchas dificultades hasta el último momento, y estamos ahorita en otra situación igualmente compleja, porque llegar a tener, digamos, la posibilidad de gobernar es una cosa, pero ya que la gobernanza se dé es otra. Claro. Sigue la persecución a través de mecanismos legales, tanto desde la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Es decir, el organismo judicial está contra el organismo ejecutivo y parcialmente el organismo legislativo también. ¿Verdad? Hay una suerte de alianza porque el partido Semilla ganó 23 diputaciones, pero les han impedido ejercer todos sus derechos en función de una investigación que pretende que ellos dejen de ser partido político por una serie de denuncias. Pero todas estas furias. Sí. ¿Y en el Poder Legislativo qué son, mayoría o minoría el partido Semilla? No, la verdad es minoría. Es minoría, porque el Congreso son 160 diputaciones, de esas 160 ellos solo tienen 23. Lo que han hecho es esta alianza con otros partidos pequeños y eso les ha permitido ir aprobando algunas leyes que sí les dan, es la única forma que han encontrado como de avanzar en su agenda. Bien Así complicado, bien complicado, mucho más. Bueno, recientemente el presidente Arévalo destituyó a la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Decisiones fuertes. Así es. La verdad es que como reitero, la gobernanza es mucho más compleja porque, claro, el binomio tiene que negociar, porque ese es el arte de la política, con todos los sectores, y ese ministerio en particular es muy codiciado por el sector empresarial, porque es donde se gestionan los proyectos mineros, y ya sabemos que ahí pues hay intereses transnacionales, de manera que la ministra ya de entrada, ¿verdad?, no era de la simpatía de un gran sector de la ciudadanía, y además de eso pues hubo un manejo inadecuado, ¿verdad?, de los recursos a su cargo, y esa fue la razón por la cual la destituyó el presidente. Son varios los puntos que queríamos conversar con vos, y seguramente, y ya te vamos a comprometer, si es tu gusto, para más adelante ir entrando con otros temas. Pero ahora, de lo que vos ya nos has planteado, nos contás de que hubo un muy buen vínculo entre las organizaciones indígenas y las organizaciones sociales, los movimientos sociales. Contanos cómo se da esto, porque la mirada, la realidad aquí en el sur, en Argentina, con respecto a los movimientos sociales, bueno, conocemos, pero no conocemos cómo se construye esa realidad en Guatemala.
Sí. Bueno, Guatemala ha sido un país asediado, ¿verdad? Después de la invasión de Estados Unidos en 1954, pasamos 70 años prácticamente hasta ahora de tener una posibilidad que todavía está en posibilidad de un cambio más profundo. Entonces, en esos 70 años, recordemos que hubo 40 años de una guerra interna, donde se aplicó una política de contrainsurgencia, de tierra arrasada, de las violencias extremas en toda América Latina. Y que mucha de esa violencia fue ejercida contra los pueblos indígenas, de manera que se ha tipificado como genocidio. Y ya hubo una sentencia que después fue revertida precisamente por ese orden legal que ya sabemos a qué intereses responde. En el 2010, un juicio histórico por el genocidio hacia el pueblo Ixil. Ahora hay está otro juicio en curso, y así, pues solamente para caracterizar cómo ha sido la historia reciente en nuestro país. En 1985, cuando se retoma, digamos, un régimen civil, se aprueba una nueva constitución que tiene otra mirada más basada en derechos humanos, pero esa misma constitución también tiene muchas carencias, y eso lo hemos visto ahora, ¿verdad? Como entonces a los pueblos indígenas siempre se les sigue viendo como minorizados, se les excluye, y como decía, pues hay una serie de mecanismos racistas que no permiten que haya una inclusión real de sus modos de vida, de sus dinámicas, de sus estructuras y autoridades. Y por eso, pero siempre ha habido una resistencia, ¿verdad? Que eso es lo relevante, creo yo, en este caso. Una resistencia que ahora se le dio toda esta mirada, ¿verdad? Porque generalmente habían hecho procesos más en sus territorios, pero ahora cuando ellos y ellas, ¿verdad? Porque hubo muchas autoridades indígenas mujeres que se pusieron al frente de esta lucha, ahora cuando vienen a la capital, y eso ya de entrada es como una transgresión de un espacio muy criollo, ¿verdad? Muy donde se asienta el poder. Guatemala es, como muchos otros países, muy centralizado. Entonces, irrumpir en las calles de la ciudad ya fue una transgresión, y una transgresión que fue seguida y que fue asumida por muchos otros movimientos urbanos que habían estado también como dormidos, digamos, como latentes, a nivel de barrios, de colonias que también aquí se sufrió mucha represión, y que, pues entonces, con este ejemplo de las autoridades indígenas, salieron también a sumarse a las peticiones de las autoridades indígenas, y lograron, ¿verdad?, mantener esta demanda durante, como ya les decía, durante 106 días. 106 días donde había que alimentar a cientos de personas que se congregaban en este espacio frente al Ministerio Público. 106 días donde había una tarima donde llegaron a expresarse muchísimas personas de todos los credos, de todas las de todos los pueblos. Hicieron turnos, ¿verdad?, para mantener siempre la presencia. Y todo eso implicó unos niveles de organización, de sinergia, que no habíamos visto en estas 7 décadas. Entonces, por eso es tan importante. ¿Y vos cómo lo viviste, Ana Silvia? ¿Por dónde andabas en esos días? ¿Dónde estabas con tus compañeros y compañeras de la universidad? Bueno, yo lo viví todos estos, como muchas personas, en la ciudad,
Lamentablemente el día que vinieron las autoridades me accidenté y entonces no pude estar presente ahí, ¿verdad? Tuve un accidente en un pie y bueno, afortunadamente no era mayor cosa, pero me costaba mucho llegar y no quería estorbar, así que mi aporte fue desde nuestro espacio en la radio, por Facebook, que es Voces de Mujeres. Mi aporte también fue escribiendo muchísimo y también donando, ¿verdad? Cuando se hacían colectas, porque todo aporte fue importante, todo aporte fue necesario para mantener esta protesta viva. Entonces creo que cada quien aportó desde donde podía, pero sí hubo momentos muy, muy hermosos, ¿verdad? De cuando tú escuchabas esos discursos en todos los idiomas, ¿verdad? En Guatemala hay 23 idiomas mayas. Entonces, cuando escuchabas a estas personas que su cotidianidad es trabajar en el campo y que se vinieron a riesgo de que dejaban sus siembras, pero venían por turnos, ¿verdad? Para expresar su apoyo, y eso le dio una dimensión histórica. La verdad es que vivimos un momento muy hermoso, despertó la creatividad, porque muchísimos barrios y colonias, reitero, también se organizaron y se empezaron también a organizar con las autoridades indígenas que iban marcando, ¿verdad? Se le dio esa autoridad. Eran las autoridades indígenas, hombres y mujeres, con sus varas de la autoridad, porque para ellos y ellas tienen un significado muy, muy importante, con sus varas de autoridad, quienes marcaron qué se hacía, qué no se hacía, qué discurso se colocaba. Siempre fue una postura pacífica, no responder a provocaciones, mantener en todo momento la calma. Entonces realmente me alegra haber vivido este momento. Y ya nada va a ser como antes, después de haber vivido 106 días que ha calado tanto seguramente entre la gente, ¿no? Hay un cambio de territorialidad además allí. Es cierto, yo creo que lo que tú dices es algo hermoso, ¿no? Ya no va a ser diferente. Ahora tenemos otros problemas, pero yo creo que esto se queda en la memoria y se va a quedar para la historia, estos 106 días. Recientemente, la semana pasada, el jueves, hubo un homenaje muy significativo de una fundación que está ubicada aquí en la ciudad, y vinieron las autoridades indígenas de varios de los pueblos que estuvieron en todos estos 106 días, porque se hizo un libro en el que se recogieron, digamos, muchas de las expresiones que se dieron durante ese tiempo. Bueno. Y entonces es eso, ¿no? Es una forma de que esto no se olvide, de que esto se quede como para la memoria y la historia. ¿Cómo nos gustaría poder tener en nuestras manos esta publicación? Bueno, yo te la envío porque afortunadamente ahora con las posibilidades de las publicaciones digitales, yo te la envío. Con todo gusto, y lo vamos a compartir acá, ¿no, Leandro? Va a ser muy interesante porque es eso, ¿verdad? Es parte de esa historia, porque por supuesto no recoge todo, seguramente hay muchas cuestiones que quedaron fuera, pero ahí podemos ver las distintas expresiones, desde académicos, académicas, un grupo que, por ejemplo, se ideó una lotería, no sé si en América del Sur juegan lotería. Sí, bueno, lotería, bingo. Entonces hicieron una lotería con personajes asociados a la toma, ¿verdad? Como una forma de entretener a los más pequeños, bueno, y también a los mayores. En esas largas noches que hubo de vigilia, hubo expresiones culturales, mucha música,
Hubo también, como coincidió con el mes de diciembre, hubo posadas que estaban atravesadas con el mensaje de la defensa de la democracia. Entonces, ahí está, en ese libro está recogida aparte de esas acciones que se realizaron en ese tiempo. En un país con tanta diversidad étnica, cultural, con construcción de otras identidades de género, con esa diversidad de identidades en proceso que tiene que haber, además de las migraciones, todo lo que es parte de la realidad guatemalteca. Vos, como Ana Silvia Monzón, ¿cómo te presentarías? Bueno, yo Que no te soy conocen. una mujer. Bueno, yo soy una mujer socióloga, feminista, comunicadora. Me gusta escribir poesía. Y pues la comunicación es tal vez una de las cuestiones que más disfruto, junto con la investigación, ¿verdad? Y los procesos de formación. Soy una mujer mestiza, pues he vivido toda mi vida aquí en Guatemala. Me encanta viajar, eso sí, pero yo también estoy atravesada por la migración, porque toda mi familia migró, y esto a raíz, ¿verdad?, de las condiciones de pobreza de mi familia, que mi mamá decidió migrar a Estados Unidos hace ya varias décadas. Ella ya no vive, pero digamos, entonces, a partir de esa decisión que ella tomó, toda mi familia estamos implicados en la migración. Entonces, yo me siento un poco de todos lados y por eso la idea del mestizaje me encanta, ¿verdad? Porque es una manera, creo yo, que todo lo que nos rodea es mestizo, en el sentido profundo de la palabra, porque siempre estamos conociendo, apropiándonos, resignificando de todos lados, idiomas, visiones, música, comidas, etcétera. Entonces, me decanto por ese mestizaje y lo reivindico. Y como diría Silvia Rivera, la socióloga boliviana, chiji, serías una chiji. Así es. Sí, bueno, ya voy a incorporar eso también a mi vocabulario. Sí, y es que eso nos permite tener esta conversación, Lila, que me encanta. Te agradezco muchísimo siempre estar atenta y pues continuar, ¿verdad? Esta intercambio que hemos tenido ya durante bastante tiempo. Venimos También nos nutre mucho también tu poesía, toda esta fluidez con la que, esta claridad que tenés sobre la realidad, la expresás con la sensibilidad de una poeta, y eso muchas veces la hemos compartido, poesías tuyas aquí en Radio Futura. Y respecto a, bueno, lo que está siempre presente es la lucha feminista. Qué difícil ha de ser en el ámbito académico llevar adelante estas luchas, ¿no? Estas conciencias que vos lo tenés tan presente en tu tarea. Es bastante difícil, y bueno, como ya llevo yo mis años en esto, puedo decir que yo soy de las pioneras, ¿verdad? En los años 90, en abrir brecha junto con otras compañeras en la universidad, colocando el paradigma y las teorías feministas a la par de las teorías sociales. Y eso no es nada fácil, porque se sigue descalificando al feminismo como, pues eso, ¿verdad?, como algo menor. Y además que te tildan de conflictiva, porque, pues claro, ¿verdad?, nuestro primer deber ético es denunciar las desigualdades, la injusticia, la violencia que se ejerce sobre todo contra las niñas y las mujeres. Entonces, por supuesto, eso incomoda, siendo también socióloga viniendo de una época como la guerra, no puedo tener otra posición, ¿verdad? Porque muchas personas de mi generación fueron afectadas, secuestradas, asesinadas, y eso marca y compromete. Entonces, me parece que eso es pues algo que me motiva
aún hoy día, ¿verdad? Necesitamos seguir fortaleciendo esta apuesta por el feminismo en la academia, que no por estar en la academia no es un feminismo militante, lo es a su manera. Militamos también ahí día a día, haciendo, enfrentando más bien los argumentos que se nos quieren imponer, falseando la realidad, ¿verdad? Y eso, pues, como una socióloga crítica, no podemos permitirlo. Si algo creo que nos dejó la guerra, fue la libertad de expresión. Y esa libertad de expresión debe servirnos para la denuncia y para el anuncio también de otras realidades, ¿verdad? De otros horizontes éticos por los cuales luchamos. Y eso creo que nos convoca y nos hermana con todas las personas que en el mundo estamos haciendo este frente contra la insensatez y el horror de la guerra, de cualquier guerra. Todo esto que estamos viviendo en Ucrania, en Gaza, que es un genocidio, en todo brote de violencia debe ser denunciado. Y para eso es que nos debe servir lo que aprendemos en las aulas. ¿En qué espacio, asignatura, materia o investigación estás en la universidad de allá? ¿La universidad es pública? ¿Es privada? Bueno, fíjate que yo soy, ahí sí que resultado de la educación pública, pero aquí tenemos solamente una universidad estatal. Todas las demás universidades son privadas, como efecto también de las medidas neoliberales. Y la universidad pública está en una crisis, ¿verdad? En una crisis institucional, política, académica, de la cual sería bueno hablar en otro momento, porque es largo de contar. De acuerdo. Yo personalmente no trabajo directamente en la universidad, precisamente porque por mi posición feminista nunca me han dado un espacio ahí. Doy clases en una maestría de análisis social de la discapacidad en la Escuela de Psicología. Una vez al año imparto un curso ahí de sociología del desarrollo y también imparto cursos de economía feminista, de interseccionalidad en otras universidades privadas. Qué bien. Y trabajo académico lo desarrollo desde el programa de estudios de género, sexualidades y feminismos de Flaxo, sede Guatemala. Y desde ahí pues hacemos investigación mucho sobre sexualidades, derechos sexuales y reproductivos. En este momento estamos también trabajando una problemática nueva para nosotras, que es el impacto socioeconómico del cáncer de mama en las mujeres, porque las condiciones de salud en nuestro país son realmente de una desigualdad pavorosa. Un diagnóstico de cáncer de mama muchas veces pues la gente lo ve como pues es algo terrible, ¿verdad? Porque cómo enfrentar una enfermedad que requiere tantos recursos. Entonces nos ha abierto realmente muchísimas posibilidades de análisis, de conocer de conocer en detalle otras realidades de nuestro país que afectan a las mujeres. Así que estamos en varios temas, en varios temas. Otro es el de la participación política, donde también, ¿verdad? Aportamos primero identificando la enorme disparidad que sigue habiendo en los espacios que se le abren a las mujeres y sobre todo a las mujeres indígenas, afrodescendientes del área rural, cuyas voces pues no son escuchadas ni reconocidas. Clarísimo, clarísimo todo lo que nos has acercado. No queremos abusar del poquito tiempo que tenías, que de tu descanso, que para esta comunicación con nosotros, con Radio Futura. Queremos volver sobre estos temas con vos, pero también y especialmente plantearte nuestros deseos de ser recíprocos, de así como vos siempre has estado dispuestos para estas charlas, para los aportes, para grabarnos poesías,
encontrar la forma de que nosotros pudiéramos devolverte a vos y a tu espacio social y político, de alguna manera desde Radio Futura. Así que estamos aquí expectantes por eso. Muchísimas gracias, Lila y compañeros de la radio. Pues yo me siento siempre muy identificada y hermanada con lo que ustedes hacen, con lo que tú haces, porque creo que es a través de estos espacios de comunicación que abrimos nuestras mentes, nuestros corazones y que pues también nos sentimos acompañadas, acompañados. Voces de Mujeres sigue al aire, entonces la audición... Sigue los miércoles y viernes a las 10 de la mañana, hacemos esta transmisión. Voces de Mujeres está cumpliendo 31 años este año, con sus altibajos, pero precisamente por la crisis en la universidad, luego la pandemia y luego el hecho de que cerraron la universidad, la tomaron los estudiantes más de un año, ya no nos fue posible continuar en la cabina de la radio universidad. Pero bueno, aprendimos y el Facebook, que afortunadamente todavía nos da esa posibilidad, es a través de Facebook que hacemos nuestras transmisiones. Bueno, vamos a seguir por allí entonces. Y vos sabés que ya cerrando esta charla y agradeciéndote enormemente, mientras hemos estado disfrutando de la música, de las historias de la región, una vez más recalamos en la historia tan compleja y tan cruenta como fue la del pueblo garífuna. Y te pregunto, dentro del sector afro-indígena guatemalteca, ¿tiene importancia numéricamente y cualitativamente la población garífuna? Numéricamente no, porque es una población ahí sí minoritaria, pero no por eso menos importante, que está ubicada territorialmente en la costa atlántica, en el departamento de Izabal. Ahí tenemos a población garífuna, que es el pueblo que pues siempre se ha considerado libre, y tenemos población afrodescendiente, creol, que vinieron esclavizados, ¿verdad? Por los ingleses. Entonces es una población también mestiza, ¿verdad? Hay afromestizos también, y ellos y ellas pues están haciendo ahí, defendiendo también, ¿verdad? Su calidad de pueblo, su idioma, sus prácticas. Bueno, este va a ser un tema que nos gustaría continuarlo más adelante, aprovechando tu disponibilidad, tus ganas de compartir tu historia, los pueblos, las culturas de Guatemala, y en otra charla nos gustaría tanto que nos hablara sobre las diversidades culturales que son parte de tu región, ¿no? De tu pueblo. Vamos a aprovechar este puente que tenemos con vos, Ana Silvia, y con Voces de Mujeres, que también vamos a estar acompañando. Te agradecemos muchísimo y quedamos con esto de que queremos ser recíprocos también. Sí, muchas gracias, por supuesto. Por adelantado, vamos a ver qué podemos hacer en este intercambio que intentamos. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este espacio. Nos volvemos a encontrar pronto con Ana Silvia Monzón desde Guatemala, y hasta pronto. Entonces nos despedimos de allí con toda nuestra admiración, nuestro cariño construido a lo largo de estos años. Radialmente. Un abrazo para allá también, hasta el sur, con todo cariño. Chao. Hasta pronto. De pueblos y caminantes. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De Pueblos y Caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16.
Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos